porque esos seres se alimentan de la energía negativa, de nosotros, de nuestros miedos, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Y si nosotros empezamos a vibrar en lo alto, empezamos a vibrar con, con esa luz, con ese amor, con ese autorreconocimiento que soy un poderoso y me protejo, a ellos no les conviene. Es un alimento menos. Y nos van a buscar de una y mil formas de bajarnos a ese mundo donde nosotros les generamos su alimento. Entonces, es muy importante protegernos y tener estas flechas como objetivos que queremos lograr, hermanitos, ¿sí? Entonces, tenemos dos tareas. Nuestro Teomomoshli, que debemos ya de hacerlo, nuestras flechitas para trabajarlos en esta veintena de Quecholi que viene, porque ya en esta semana que viene terminamos la veintena de Tepeíluil, empezamos la de Quecholi. Recuerden que vamos a vivir las veintenas y las trecenas, ¿eh? ¿Para qué? Para que en verdad aprendamos. Este tipo de enseñanza que quiero ofrecerles a ustedes, quiero que sea práctica y que nos alimente en nuestra vida cotidiana. No nada más que alimente acá, que alimente nuestro espíritu, nuestro cuerpo, ¿sí? Es lo que yo pretendo, que sea una educación para la vida, una enseñanza para la vida, un aprendizaje útil y no un curso, un taller. Bueno, hermanitos, el curso es de 3 meses. Bueno, aquí está su constancia, su diploma, reconocido ante la Secretaría de Educación, ante la Universidad de Harvard. Esto ahora usted ya es un tonalpuque. Pero ¿qué pasa? Usted empieza a hacer tonales y no le entiende. Hay cosas que no le entiende, no encuentra la manera de explicarle a la otra persona de qué sirve ese documento. De nada, ¿no? No quiero decir que con eso no sirven los documentos, sí, nos sirven, estamos dentro del sistema, pero si realmente queremos aprender, hermanitos, debemos de practicar, ¿sí? Somos seres sagrados, sin importar dónde estemos, sin importar quién, de dónde venimos, ¿no? Porque muchos de los abuelos de la tradición nos dicen, bueno, si tú no tienes linaje, no estás preparado para recibir esta sabiduría. ¿Linaje? ¿Para qué necesitas el linaje? Es solamente para alimentar tu ego, decir, no, yo vengo directamente del linaje de Moctezuma, de Cuauhtémoc, no sé, de Axayácar. Mi tatarabuelo fue Axayácar, o mi super tatarabuelo fue Ocho Venado, Garra de Jaguar. Sí, pero eso no te garantiza. Tienes que vivirlo. Y por eso les digo a ustedes, no se desesperen, no se desesperen ustedes, hermanitos, al momento de trabajar este conocimiento de los Nemontemi, de toda la filosofía, de las prácticas nahuálicas, ¿no? Por ahí nos compartían un libro sobre tensegridad, que lo manejaba Castaneda, ¿no? En donde tenemos que hacer ciertos ejercicios. El maestro del Quinán, sí crees Quinán, del de Cuba, no sé, se me fue, Frank Díaz, ¿no? Pues sí, algo de eso que él maneja, podemos retomarlo, algo bueno, ¿no? Son los movimientos, la concentración. Les decía yo, todo conocimiento tiene algo bueno. Por eso es que nosotros vamos a ser como el colibrí, ¿no? O sea, al ser colibrí, toda la flor, no necesito toda la flor, lo que necesito es su néctar, lo más esencial, lo que a mí me sirve, ¿no?
No necesito llevarme toda la flor, ¿no? La esencia. Así así un libro puede ser como este, hermanitos, así de delgadito, ¿no? Pero también igual puede ser un libro como este gran libro. A mí me encanta, fue un regalito, ¿no? Está hermoso. Habla sobre nahualismo. Hay cosas que están aquí escritas que aún se practican con los abuelos. Hay cosas que son inventados por Austin, ¿no? Pero bueno, todo esto les digo y me conlleva a lo que vamos a ver ahorita, ¿no? De los años, si se dan cuenta, desde la escritura aquí pusimos diferente. Deberíamos de leerlo de aquí, Cali, Tecpat, Acar y Tosh, pensando, Jesús te hablan, pensando en forma occidental. Pero como vamos a pensar en forma anahuaca, no quiere decir mexica, de todo, anahuaca, generalizando, vamos a empezar de aquí. Xihuitltochtli, Xihuitlácar, Xihuiltecpat, Xihuilcajli, ¿no? Ya hablábamos un poquito del significado de la flecha y todo eso, del atadito de año, ¿no? Bien. Entonces, los Nemontemi, hermanitos, son 5 años, 5 días, perdón, 5 días Nemontemi, ¿no? Los 4 días Nemontemi, recuerden que les decía son los 4 rumbos, y el último día que está en el centro. Y este último día es el día que tiene más minutos. ¿Por qué? Porque está dedicado a nosotros, ¿sí? Tiene, tiene más minutos, más horas para nosotros trabajarlo el último día. Ujú. Y que lo veríamos en una de las charlas en diciembre, un domingo, cómo vamos a trabajar esos Nemontemi para que cuando llegue el día, el fin del año, de este año 12 cuchillos de pedernal, pues ya sepamos qué vamos a hacer, ¿no? Un Nemontemi podemos trabajarlo en equipo, aquí como nos lo muestra la imagen, que están juntos las mujeres medicina, analizando cómo han trabajado, ¿verdad? Y en el Amoshli Borgia también nos lo presenta aquí. Esto, estos 5 días Nemontemi, ¿no? En el cual justamente nos habla de esas energías que en esos días vibran. Al observar la imagen de este Amoshli, es por eso algunos dicen son días malvados, no, no, de ninguna manera, hermanito. Son días muy especiales, ¿sí? Que aquí se van cambiando los días, les vamos cambiando dependiendo de qué día, perdón, de qué año, ¿verdad? Vamos a nombrar los días Nemontemi. No llevan el mismo nombre, el primer día Nemontemi no llevan el mismo nombre. Por ejemplo, para los años, los Xihuitzoltli, los Nemontemi son un día 7, 8, 9, 10, 11, 12 de marzo, ¿sí? Son esos días. Ahora, aquí pueden decir, bueno, aquí usted rebasó hasta 12, ¿verdad? Pero bueno, es que es por la mañana. Ajá. Si se acuerdan ustedes que en la mañana, para los años Tochli, a las 6 de la mañana termina, ¿no? Y el 12 es un año nuevo que nosotros vamos a empezar a trabajarlo. Y para el nombre de los años, perdón, los días Nemontemi, el primer día, el 7 sería Zipactli, 8 Yeyeca, 9 Cali, 9 Cali, 10 Huespali, 11 Coatl, ¿no? El 11 es Coatl. Y el 12 es el nuevo año que sería Zipactli. Ya empiezan nuevamente las veintenas, la veintena que reinicia la Tlacahualo, ¿no? Entonces son estos días para los años Toch. Para los años Acatl, ¿verdad? Que aquí está el formatito que les decía. Son el día 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí?
Para ellos, 10 y el 11 ya inicia un nuevo ciclo. Recuerden que para los años ACAT es a mediodía, a las 12:45. Entonces, el día 10 no que diga el 11, perdón, el 11 de marzo a las 12:45 termina el año ACAT, ¿no? El día 11 a las 11:45. Pero podemos ponerlo de igual manera, lo podemos poner aquí el 11, pero el 11 ya es cuando cambia la energía, ¿verdad? Entonces 10, todavía esta energía de Itzcuintli todavía sigue vibrando hasta el día 11 a mediodía, ¿no? Bueno, para los años Tecpat inicia el 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Que el primer día se va a llamar Osomatli, justo en este año, nuestro primer día, Nemontemi va a ser Osomatli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuaufli. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanito? Bueno, aquí es donde vamos a profundizar en la siguiente charla. ¿Para qué? Para que en esta siguiente charla, porque va a ser este año, los que tenemos nuestro Tonali Osomatli, no va a tener 18, porque son 18 ventenas, no va a tener 18 oportunidades de reflexionar como Somatli, va a tener 19, con este 19. Los que tienen Tonali Malinali van a tener 19 días Malinali. Tienen Akat, 19 días Akat. Ocelot, ¿ah? En mi caso, los que tenemos Ocelot, tenemos 19 días Ocelot reflexionar como Ocelot. Cuautli, 19 días de reflexionar como Cuautli, como Águila, ¿no? Y aquí están las fechas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a escoger una de estas fechas para hacer un Tonaline Montemi, ¿sí? Para los años Kahli, que va a iniciar, dijimos, el 7, 8, 9, 10, 11. Recuerde, el día 11, el día 11 de marzo del año 2000, a ver si 25, 26, ¿ah? A ver, sería 26, sería 27, ¿no? Sí, sería el año 27, el día 11, a medianoche. Acuérdense que los años Cali terminan a medianoche, 12:45. Entonces, el día 11 a las 12:45 de la noche, en esa noche, al amanecer del día 12, ya es el año, el nuevo año, que sería uno con él. La hora es muy importante para que nosotros vayamos contando. Aquí ya no le puse el número 12, el 12 como año nuevo, ¿no? Pero estos son los días Nemontemi. Como estamos estudiando los días Nemontemi, pues estos son los días Nemontemi. Algunos hermanitos me preguntaban, dice, oiga, ¿y por qué aquí no le puso usted el 12? Y aquí le puso, sí, el 12. Bueno, pues el 12 porque es el año nuevo, ¿no? Donde vamos a decir que Yan un nuevo ciclo. Ujú. Entonces, cualquiera de estos días podemos escoger ahorita, o si alguno de ustedes trae alguna fecha Nemontemi, adelante, hermanitos, lo escuchamos partiendo de esta información. Ajá, los escuchamos. Es que tienen alguna información acerca de estos, de Un este 11 de marzo 2008, 4:50 AM. 11 de marzo, 2000, perdón, 2008, 2008. ¿Hora? 4:50 AM. 4:50 AM. ¿Hombre o mujer? Hombre, Hombre, perfecto. Pues hermanitos, ahí está el trabajo. ¿No? Perdón, Vamos a ver. maestro, ¿nos puede hacer favor de repetir la fecha? Sí, claro. Es 11 de marzo del 2008, 4:50.
AM, en la mañana. Gracias. ¿Sí, hermanita? Perfecto. Bien, entonces cancelo esto, me voy con los formatos. ¿Sí ven mis formatitos, hermanitos? Si no, voy a estar explicando y no lo ven ustedes. Sí se ven Tema. bien. Tlazocamati, no gnite. Tlazocamati. Bien, hermanitos. Hermano Inichi. Tlazocamati, no colzi, no sin. Bien, hermanitos. Miren, aquí. Después ustedes estos formatos ya los tienen, ¿no? Vamos a buscar el 2008. Ayúdenme. Aquí está. Ahora les pregunto a ustedes. Es de un año TECPAT, ¿no? Pero ahora les pregunto a ustedes. Ahí se queda. Amo temas, Jenny. No, ¿verdad? No, El porque 11. Tecpal empieza a 18:45, ¿no? Muy buen análisis. TECPAT les empieza a las 6 de la tarde. Y además vamos a creer ahorita que es Nemontemi, porque cuando es 11 es algo interesante. Ujú. Depende, cuando es el día 11, no nos confiemos que es Nemontemi, ¿eh? No nos confiemos, porque por la hora puede ser que no sea Nemontemi. Si es, por ejemplo, si es 8, 9, 10, ahí sí téngalo por seguro, es Nemontemi. Es un tip, ¿no? Pero si es 6, 7 de marzo o es 11 de marzo, hay que ponerle especial énfasis y delicadeza. Muy bien. Decimos, pues es 11 de marzo, vamos a ponerle que es hasta que no comprobemos que en verdad es Nemontemi. Es 8 acá. No le pongan algo seguro, es Tlalpili, sí. Tlalpili sin duda. Tlalpili, no hay ningún problema. Ahora vamos con el Shiwit. El formatito nos dice que es 8 carrizo, Chicuey Acar. Hasta ahí. Ahora, antes de ponerle el regente, nos vamos inmediatamente al formato del carrizo. Y con lo que veíamos hace ratito. Vamos a ver este formatito acá, de los Sí. años aquí acá. Veamos. No es. Ajá, les decía yo. 11 de marzo no es un día de Montemi para los años acá, ¿no? Pero ahora vamos a ver esto. Hagan de cuenta que hoy es 11 de marzo, ¿de acuerdo? 11 de marzo del año 2008. Vamos ubicándonos en el tiempo, por eso vamos a ser viajeros en el tiempo, en este caso, para no confundirnos tanto. Hoy es 11 de marzo. El Nemontemi, ¿a qué hora termina el Nemontemi? El Nemontemi del día 10 de marzo. Como es año carrizo. ¿Sería del año carrizo o sería del año Tecpat? Tectal, Sí, ¿no? sí. Sí, sería Los del años año Tecpat. y empiezan a las 6:45 y su hora de nacimiento es a las 4:50 AM. Exacto. Si vamos comprendiendo, hermanitos, un poquito. Ahora, en el año Tecpat, aquí no aparece, debería de aparecer luego. A ver. Debería de aparecer aquí el 11, pero aquí se pierde el 11, si se dan cuenta. ¿No? ¿Por qué? Porque el año transita en ese 11.
Miren, quizás nos vayamos confundiendo. Bueno, terminamos el año, vamos paso por paso. Terminamos el año ACAR, el día 10, pero como el día 10 de marzo es un día para los años ACAR, vamos a ver aquí, para los años ACAR, miren, el último día es Quintly, ¿sí? Entonces, el día Itzcuintli termina el día ¿qué? 11. El día Itzcuintli termina el 11 de marzo. ¿A qué horas? ¿A qué horas termina? A las 12:45. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. A las 12:45 termina el año acá. Pero, ojo, pero como es el último día, no termina a las 12:45. ¿A qué horas terminaría? Si fueran 24 horas, son a las 12, ¿de acuerdo? Pero como es el último día Nemontemi, le dan otras horas más. El último día más grande para hacer el ajuste. Entonces, aquí en nuestro formato le haría falta 11. Y quería hacerlo aquí entre todos, en público. Aquí nos falta 11. ¿Por qué? Porque el Tonali Itzcuintli va a terminar hasta las 6:45 de la tarde. Ajá. 12:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 5:45, 6:45. Otros 6 horas más. ¿Sí me entienden? Para que transite, para que pase al siguiente año técnico. Entonces, parte del día 11 de marzo todavía es año ACAT. Por eso les dice el número 11, vamos a ponerles especial cuidado. El año Carrizo todavía va a estar vibrando hasta las 6:45 de la tarde del día 11 de marzo. El día 11 de marzo. ¿Sí? Ahora, aquí. ¿Está dentro del año Carrizo o no? Ajá. Sí. Nuevamente nos ubicamos. Sí, hermanita Gina, la escuchamos. Sí, pues estoy comprendiendo, maestro, mil disculpas, pero sí está medio confundido porque nunca había llegado yo a los años de Montevideo. Sí, entiendo, hermanita. Entendí. Vamos a ubicarnos hoy. Hoy es 11 de marzo, ¿de acuerdo? De 2008. El Tonali Itzcuintli empezó ayer a las 12:45 a las 12:45 de la tarde. ¿Sí? El día Itzcuintli inició el día 10 de marzo. Termina hasta el día de hoy, 11, a las 12:45 del mediodía. Un día normal acá. Pero como es el último día de Montemi, ¿qué día? Entonces, por favor, aquí le anotan 11 para que no nos confundamos en este formatito. Es uno de los formatitos que ya ha habido dos compañeros que me dicen, aquí sí falta el 11. ¿Ya? Entonces, el año Carrizo va a terminar hasta las 6:45 de la tarde.
está dentro del año Carrizo y es Nemontemi. Sí, Sí, porque a las 4:50 de la mañana, ¿no? Hoy es 11. A las 4 de la mañana, pues sí, todavía era el Itzcuintli. Ujú. Es algo muy delicado, les decía yo, y nos va a empezar a confundir, sí los entiendo perfectamente. Y es esa parte que necesitamos, esta correlación, entenderlo sobre las horas, ¿sí? La hora terminaría, a ver, la hora terminaría, ajá, dice, yo sí lo tengo. Ujú. Sí, aquí entonces le hace falta, debe de tener 11, por ahí en su formatito póngale 11, porque terminaría el 11. El 11 termina a las 6:45 de la tarde. En la tarde termina el año. Por eso este año que pasó, que estuvimos en el Calpuli, Huitzilín y Payeyecar, a las 6:45 terminamos el año Acar, iniciamos el año Tecpatl, ¿sí? Y el último día Nemontemi tiene más horas. Se le agrega otras 6 horas, ¿sí? Por eso desde la imagen, aquí ustedes pueden ver, es más grande el último día, ¿sí? Ahora bien, esta persona está dentro de los Nemontemi. Sí, es de los Nemontemi, porque tenemos que revisar bien la hora, ¿sí? Está dentro. Pero si hubiera nacido, ojo, si ella hubiera nacido el día igual, el 11 de marzo, pero hubiera nacido a las 8 de la noche, por ejemplo, a las 8 de la noche, ¿sería Nemontemi? No, ya no, porque a las 6:45 de la tarde del día 11 de marzo, a las 6:45, inicia el año Tecpat e inicia con el primer tonal que sería Zipac. Entonces, él sería Cecipac, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? Sí, lo sé, los entiendo perfectamente, ¿no? Entonces, si es Nemontemi, ella sería, él sería, vamos a ver de los años Acar, y aquí por eso les puse este formatito, de los años Acar, Tochli, Acar, entonces él sería Itzcuintli, su energía sería Itzcuintli. Y al ser el último día, hermanitos, al ser el último día, él tiene mayor probabilidad de reflexionar cada 4 años. Va a tener 30 horas de reflexionar. 30 dividido en 5, ¿ah? 6 por 5, 30, 6 horas a cada uno de los rumbos, ¿verdad? Le va a dedicar el último día para reflexionar consigo mismo. El último día, ¿eh? Pero cada 4 años, no cada año. Cada vez que llegue el año ACAR, que termine el año ACAR. ¿Por qué? ¿Por qué 6 horas? Perdón, ¿por qué son 5 grupos de 6? Los 4 rumbos cósmicos y el rumbo que soy yo, ¿no? El número 5. Entonces,
Hasta aquí, hermanitos. ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que quedaron con muchas dudas. Ujú. ¿No? Maestro, Sí, en las hermanita. Ujú. anexiliza a todos. Tan Em, estilo no dicen. entonces, para saber si entendí bien nuestro, en los años TECPAL comienzan a las 6:45 Ujú, y tendrían que terminar a las 6:45, pero como el año siguiente, que es los años acá, empiezan a las 2:45, es por eso que hay que agregar ese tiempo o ese no tiempo para poder iniciar el próximo año. ujú, Entonces es por eso que tiene los 30 horas de ujú, reflexión cada ujú. 4 años. Sí, para los años, TECPAT. O sea, ACAT se pasa a TEC. Sí, o sea, ya no sería acá, ya sería No, la la siguiente sería TECPAT, ¿no? TEC Hace esa para los, transición. sí, Un para año los normal, remotos. perdón, un día normal, sí, hermanita, un día normal acá termina siempre a las 12:45. Inicia el tonal a las 12:45 y termina el tonal a las 12:45 del siguiente día. Hasta ahí. Pero como el año TECPAT inician a las 6:45, ¿qué hacemos? Pues lo extendemos este día, este tonal, hasta las 6:45 y le agregamos 6 horas. Sí, Y es el ajuste que hace para que cada 4 años equivale lo de un día, ¿no? Aquí mismo pasa lo mismo. Aquí vamos, aunque nos detengamos otro poquito, hermanitos. Pasa lo mismo. Los años Tochli terminan y empiezan a las 6:45 de la mañana, en la mañanita, en el día, 6:45 de la mañana. Pero llega, por ejemplo, llega el día, por ejemplo, 11. Aquí, ¿por qué 12? Porque iniciamos, ¿no? El día llega el 12 de marzo. El 12, hoy es 12 de marzo, un ejemplo, hoy es 12 de marzo, ¿no? Pero ¿a qué hora termina el año Cali? ¿A qué hora termina el año Cali? A las 12:45 de la medianoche terminó el año Cali. Bien. Ajá. Pero ¿a qué hora empieza los años conejo? 6:45 de la mañana. 45. Entonces esas 6 horas también le agrega, se extiende otras 6 horas el último día y a las 6:45 empezamos el año Toch. Y así en Temas, todos los años. Y así en Temastiani, todos. esas Sí, 6 horas, hermano. esas 6 horas serían Cali todavía. Ujú. Ah, ya. Sí, hermanita, todavía son casi. Ya. Ajá, Se le Tlaxcala. suma. Por Ajá, eso le decía en la imagen, el último de Anemontemi está más grande, más chonchito. claro. Ajá, porque es el último día. Y ese último día se nos confiere a nosotros para hacer esa gran reflexión. Ujú, Ujú. Vamos ahorita con Conejo. Terminó el año Conejo a las ujú, 6:45, por ejemplo. ujú. A las 6:45 del día, del día 12 de marzo, hoy es 12 de marzo, un ejemplo. A las 6:45 de la mañana ya terminó el año Cali. Ahora empezamos el año Tochli. Ujú, Zipacli va a iniciar a las 12:45. ujú. Empezamos. Termina el año Tochli. El día del año Tochli, su último día es el día 12. Ahora, hoy, por ejemplo,
terminamos el año ACAT, ¿no? Perdón, Tochli acabó a las 6:45. Empezamos el año ACAT. A las 6:45 de la mañana terminó el año Tochli, ¿no? El último día Tochli, el último Nemontemi. Pero no lo vamos a iniciar a las 6 también. Lo vamos a iniciar ¿a qué horas? A las 12:45. Claro. Y estas 6 horas más todavía es año Tochli. Y empezamos el año Carrizo a las 12:45 del mediodía. Y pasa lo mismo aquí con Tecpat. Tecpat no termina a las 12:45, no. Le agregamos otras 6 horas e inicia el año Tecpat a las 6:45 de la tarde. ¿Sí? Termina el año Tecpat y es lo que va a pasar ahora con nosotros, este año que vamos a iniciar. Este día 11, este día 10, ¿no? De marzo, no va a terminar ese día justamente a las 6:45, no. Le agregamos otras 6 horas y va a terminar el año Tecpat a las 12:45 de la medianoche. Vamos a hacer una velación en este año. A las 12:45 de la medianoche empezamos el año 13 casa, ¿no? De todos el último día le vamos agregando 6 horas. Ya más o menos vamos entendiendo, hermanitos. Maestro, perdón. Alex. Parece, sí entiendo perfectamente, pero Sí. como yo les Maestro, he dicho, sí, hermanito. yo estoy un poco confundida con los días de repente, ¿me entiende? Y de repente no, se me va el hilo. Los años acá comienzan hasta las 12:45 del día 7, Ujú, del sí, día 7, del día 7 y terminan el día 11. ujú. El día Sí, 11 a las 6:45 de la tarde. 11 a las 6:45. Los Ujú. días comienzan el día 6, el día 7 igual. Los años Tecpat. Sí, Ujú. los años de TECPAT comienzan el día 7 y terminan igual el día 10. No. Mm, No. Los años no, TECPAL, el día 11, no, perdón, el día 11 sí. el Aquí día nada más en Tecpat es donde no digo donde ACAT le vamos a agregar 11 aquí. Creo que se borró o no le agregué yo, la verdad. Pero sí, es el único detalle. entonces TECPAL termina el día 11. El día Los 11, años, No, ACAT. ACAT termina el día 11 de marzo a las 6:45 de la tarde. Es 6:45. aquí. TECPAL Mm, el día 10. Ajá. El día 6. 10, pero a ver, Tecpat, el año Tecpat termina el día 11. Nada más aquí es el último día, hermanito. Aquí es el último día. El día 11 de marzo, el año Tecpat. Toda esa noche nos vamos a reunir para terminar el año Tecpat. El día termina, un día normal de Tecpat termina a las 6:45. Ya. Este cambio tan drástico, pero es por el ajuste. El último día, es el último día donde ahorita justamente con el ejemplo. El último día es donde nosotros le vamos a agregar otras 6 horas.
Un día normal, Tecpat termina a las 6:45. Pero esto, al ser el último día, le vamos a agregar otras 6 horas. ¿Sí? Termina el 11. El día 11 de marzo a las 12:45. Claro, el día 11 en el calendario gregoriano termina a las 12 en punto. Pero vamos a hablar del año de los abuelos. En la noche del día 11 a las 6:45 hasta las 6:40, perdón, hasta las 12:45 de la medianoche, termina el año Tecpat e inicia el año Casa. Y todos los años Casa va a iniciar a las 12:45 de la medianoche. Ujú. Pero ya sería 12 temas tiene. Ya sería 12 Ya sería por los 12. 45 minutos. Claro. Sí, hermanita. Claro, utilizando el calendario gregoriano ya sería, ya el 12 inicia. Sí, claro. Entonces sería un día diferente de inicio Temastiani, el día Cali, los años Cali, inician ¿qué día? El día 7. Ujú. Sí, es un poquito diferente por la hora en que inicia. Al iniciar, el último día es donde a veces nos confundimos. Por eso les aclaraba ahí, son 30 horas lo que se maneja en el último día en Montemi. Porque son 4 años, 6, 12, 18, 24. Son un día que se le agrega en este ciclo de 4 años. ¿Sí? Un día más para ir ajustando estos, estos minutos y no se desajuste como el año juliano. Después ya nos sobraban 18 días en el año juliano. No nos sobraba a nosotros, a ellos. ¿No? Maestro, Sí. entonces quiero entender que los 4 años de Montemi, el último día son 6 años, perdón, 6 horas más de los 4. Cada año aumenta 4. Y al inicio de la fecha de Montemi, en este caso puede ser 6 o puede ser 7, siempre debemos de considerar la hora para ver si está dentro del rango para que pueda entrar en Montemi o pudiera ser que no. Estoy, Así es. gracias. Emma, Sí, hermanito. Hermanito Fabián. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si estamos en el último Nemontemi de Cali, que acaba a las 12:45 de la noche, y Ujú, entonces el siguiente día ya pertenece a Tochtli, pero comienza a las 6:45 de la mañana. ujú. Entonces, Es correcto. se extienden estas 6 horas de Cali. Ujú. Ajá. En Sí, ese caso, el Señor de la Noche de Cali se repite, el Señor de la Noche de Cali, no, es el mismo. pero se supone que entonces Cali tiene dos periodos de noche, ¿no? Ujú, El día anterior de las 12, después se lleva todo el día hasta las 12 de la noche y después se extiende hasta las 6 de la mañana para que llegue con Tochtli, ¿cierto? ujú. Sí, Entonces no tanto este, sería, ajá, sí, sí, sí. sí, entonces sería el Señor de la Noche a las 12 del 12:45 de la noche de Cali. Después amanece después cuando anochece otra vez a las 12 se extiende hasta las 6 de la mañana. De ese periodo de las 12:45 hasta las 6 de la mañana es otra vez el mismo Señor de la Noche de Cali. Seguiría el siguiente. Ah, el siguiente. Ah, ok, Ujú. Haga de ok. cuenta si fue su Señor de la Noche, por ejemplo, Xiutecuhtli, ¿no?
Como esas horas se extendieron hasta en la mañana, ¿no? Sí. Seguiría, pues el siguiente seguiría el Itzli, Ah, ok. ¿sí? Y Ok. esa es la parte de como los señores de la noche son 9, los de que son 13, pues no hay tanto problema, que son los señores del día, ¿sí? Sí se va extendiendo en este caso nomás por el tonal y perdón, el año casa, ¿no? Se extienden Ok. otras 6 horas. Ajá. Bueno, gracias. Y hermanito, entonces así continúa el ciclo. A las 12:45 de la medianoche termina el año Cali, el último año Cali que sería Xochitl, pero no termina a las 6:45, se extiende otras 6 horas para que el año conejo justamente inicie el siguiente año, ¿verdad? La siguiente energía con Zipac, poco a poquito, ¿ah? Ahora, hacemos este ejercicio, ¿les parece? ¿Sí? Yo sé que ahorita la primera impresión Chema, como que nos revuelve la mente, pero entre más lo practiquemos poco a poquito, y es el último día donde hay más esa confusión. ¿Por qué? Porque se extiende la hora. Y es muy importante saber la hora, ¿no? Muy bien, hermanitos. Entonces, queda en... Maestro, yo estoy muy confundido en eso, maestro, muy confundido. Pero vamos a aprender. Ujú. Bien, hermanitos. Entonces, vamos ahora aquí con los regentes, el regente del año 8 Carrizo, ¿no? Chicuey Acas. de Ya 8 vimos días. que está dentro de. Él es Squintly. Vamos a ver aquí. Es del Tlalpili Tecpatl. Aquí está Tlalpili Tecpatl. ¿Sí? Este Tlalpili Tecpatl, él es Chicuey Acas, ¿no? Y su regente es Xiutecutli. Xiutecutli. Bien, ese es su regente. Su Tlalpili Tecpat, su año es Chicueyacat y su regente Xiutecutli. Vamos con su Imantli y su Nautetl. ¿Sí? Vamos a ver. Él es del año Acatl, todavía en el año Acatl. Acatl, dijimos que él es de las 4:50 de la mañana. Los años Acatl empiezan a mediodía, la tarde, todo esto es tarde. Este es en la madrugada, 4:50. Debe de estar por acá, miren. 4:40 a 4:57. Su nautetles, Ocelot, Ocelot, ajá. Su imantli es Xipetote, la energía que lo hace que cambie, ¿sí? Y su poder es la actividad. Una de las cosas, justamente esto de actividad, creatividad, reflexión, es una de las energías intangibles que pero están con nosotros. Es un poder innato, es algo que lo traemos y se nos facilita manejarlo, ¿no? Entonces, vamos ahora sí con su tonal, desde aquí nada más. Estos formatos cuando son de los Nemontemi, lo único que vamos a utilizar es este formato del año, de correlación de los años, el regente y la hora. Y aquí, por ejemplo, los formatitos estos, nada más para ver los días. Dijimos que en el año ACAD le vamos a aumentar, debe ser 11, ¿no? Aquí miren, 11, aquí nos faltó 11 de marzo. Es lo único que tenemos que modificarle y agregarle a nuestro formato. Vamos hasta los formatos Montel. de Montemi, ¿no? Son los, aquí están, ¿no?
Año, es del año Acatl. Aquí están, miren los años Acatl. Él es el Ah, último día. Sería aquí el 7, 8, 9. A ver, aquí está acá. 7, 8, 9, 10, 11. Aquí está el 11 del Squintly. Es este. Entonces él es Squintly. Aquí está. Y del año dijimos 8. Vamos a buscar los años. Debe estar aquí en medio. 2, 6, 10, 1, 5, 9. Aquí este formato, ¿no? Vamos con el otro. En este caso nosotros podemos pegar este formatito igual. Lo extendemos para que lo juntamos, lo imprimimos para que se nos facilite o así como está, ¿no? Acá no está. Debe ser 8. Vamos con aquí. Aquí está, miren, el año 8 aquí. Ya lo encontramos. Ahora, ya dijimos que es Squintly que está aquí, miren. ujú, Esta parte, los señores del día. Y recuerden que los señores del día es el numeral de su tonal. Entonces, él es C Squintly, ¿no? Su tonal es C Squintly. En este caso, la veintena no tiene. Es Nemontemi. Vamos con su trecena. ¿Cuál sería su trecena? 6 Ujú. Quintly también, ¿no? Así es. Su trecena es C Itzcuintli. Porque como que está en el 1, se queda en el número 1. C Itzcuintli. Ahora, en este caso, ya tenemos su señor del día. Va a ser el número 1, ¿no? Pero bueno, Perdón, tenemos su trecena, perdón, C Itzcuintli. ¿Sí, hermanita? perdón, me atrasé, pues estaba buscando. ¿Me ¿Desde puede, dónde? estábamos en el 8, ese Squinkle, ahí me quedé. No. El 8 es el número del año. No, en el tonal, ese Squinkle. Es un numeral del año. Es un número. Itzcuintli, aquí está. Como es el último día Nemontemi, es el número 5. Su tonal es Itzcuintli. Ujú. A ver, permítame entender, porque sí, verdad, estoy súper perdida. Ujú. Sí, estoy en NACAT, estoy en Squinkle, 7, y de allí, maestro, en NACAT, Después de eso, el número, su numeral, vamos a retomar el señor del día, en este caso. ajá, En esa misma línea, viéndolo así de frente el formatito en la parte izquierda, ujú, este es el numeral. sí, ¿Cuál sería su numeral? 1. no, sí, Él es States Quintly, es su numeral, ¿sí? sí, En ese mismo numeral están las trecenas, en esa sí, misma columna. así es. ¿Cuál sería su trecena? Y la misma, yo digo que es el mismo, ¿no? O sea, así es, sería C. Su trecena es C Itzcuintli. Tendríamos que recorrernos hacia forma descendente o hacia atrás, si es que tuviera 2, 3, 4, buscando el 1, no tenemos que buscar el 1 y lo tenemos el 1, ¿sí? Así es, va. Sí, muchas ¿Hasta ahí gracias. vamos bien, hermanita? Ya me encarrilaron. Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos ahora con su señor de la noche, ¿no? En Sí, esa así misma fila, siguiendo, miren, ¿cuál sería su señor de la noche? De Peyolotli. El que está en el número 8, pónganle el número 8, Peyolotli, hizo un agualito o celos, pero ahorita lo vamos a comprobar. Utilizaremos este formatito. Dijimos el número 8, recuerden, el número 8. Vamos. Aquí está en este formatito que ustedes también lo tienen. Aquí está, miren. Es el número 8. Aquí está. Su señor de la noche es Tepeyolotl.
el espíritu de la montaña. Tepeyolotl. Ajá. Su nahualito. Aquí está. Es Ocelotl. Que ahí en el formatito que ustedes tienen aparece como regente, ¿no? Su Ujú, Teotlapalehuíquetl o Nahual, que es Ocelotl. ujú. Ujú. Ahí vamos. ¿Qué? Quema. Muy bien. Quema, que quema. Vamos. Ahora, ya tenemos el Señor de la noche. Ya tenemos, ahora vamos con el Señor del día, ¿no? Aquí está, miren. Sería el número 1, ¿verdad? ¿Qué? Señor del día de Xiutecutli. Pero vamos a ver. En este formatito, miren. El Señor del día número 1. ¿Quién es? De Xiutecutli. Su regente, Xiutecutli, en este caso su señor del día. Su volátil, Xiutitzilin. ¿Quién es Xiutitzilin? Está la traducción acá abajo, hermanitos. Colibrí azul turquesa. Porque hay de colores a colores los colibríes. Su regente, Tlawitz, Calpan, Tecutli. Tlawitz, Calpan, Tecutli. Ujú. Ahí está su regente. Y ahorita lo vamos a verificar ya su rumbo cósmico o algo que le haga falta. Hermanitos, ya tenemos su año, su regente, su Calpili, su Imantli, su Nauter, su Matlaqui y Tonalpoali, que sería su trecena, señor de la noche, señor del día. Nomás nos falta el rumbo, ¿no? La novena. ¿Podemos Sí. encontrar la novena? La novena Miren, sí. Quema. podemos. ¿Cómo lo encontraríamos la novena? Sebastiani, Ujú, de la misma forma que retrocedimos eh, ujú. para la oficina, hay que retroceder en este formatito para encontrar el Ajá, número 1. para Después encontrar. correlacionar el signo y la veintena. Ahí Ajá, al lado izquierdo nos está diciendo cuál sería el signo de su novena. exacto, exacto, hermanito. Tlazocamati. Aquí Ah, me toca. estamos en este formatito, así como dice la abuelita. Estamos aquí, miren. El número 8. Dijimos que es el número 8. Nos regresamos, como dice la abuelita, ¿no? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería su novena? Cali, sé Cali. Secali. Ajá. Ajá. Le ponemos su novena. Secali. ¿Cuál sería su regente de Secali? Pues lo vemos aquí, miren. Está el Chanti, formatito. Secali. chanti. Chantisco. Ujú. Su regente es Chantisco. Y ahí está el único que nos faltaba, su novena, ¿no? Después de la novena, hermanitos, nos vamos a buscar su rumbo cósmico y leer cuáles son sus cualidades. ¿Sale? Terminamos eso y le explicamos cuáles son todas estas cualidades que tiene el hermanito. Permíteme buscar el formatito, debe de estar por acá. Ajá, ¿alguien ya lo encontró? ¿Es de Huizlampa? Sí, mi Ah, clan, ¿no? Mictlampa. Sí, hermanito. Este lo vamos a utilizar, este que está.
Enumerados. Vamos a buscar, su numeral es 1, ¿no? Este es el primer rumbo, Tlahuizlam. Buscamos. No, pues aquí no hay. Mictlampa. Aquí está, miren, el rumbo de Mictlampa, el color negro. Aquí está, miren, Itzcuintli. Pero eso, Es alguien muy interesante su tonal. 6 Quintly, aquí está, miren. 1. Por eso en este formatito le puse los numeritos. Un poco guiarnos. A lo mejor más adelante ya no necesitaremos esto porque ya de tanta práctica lo podemos dominar, ¿no? 11. En este caso, el número 1, tenemos que es una persona muy íntegra, ¿no? Es una persona y tiene mayor relación con la parte de arriba porque está más cercana con esta energía. Es una de las personas, que les digo yo, es muy íntegra, muy centrada en lo que hace, sabe con lo que cuenta, que es su estructura, que es nuestro templo, tanto en la parte mental como en la parte espiritual. Es una persona que tiene mucha fortaleza, que sabe y conoce de sus raíces y los valora, sabe hacia dónde va, pero sobre todo, esta persona tiene una cualidad súper hermosa. Siempre él, hasta él mismo se entrega como una ofrenda. Siempre, nunca le va a faltar esa ofrenda, esa abundancia porque lo da. Aquí está, miren. Aquí está el molcajetito del sustento. Muchos de nosotros nos encanta dar ese sustento. Algunos en forma de conocimiento, algunos en forma de palabra, algunos en forma de material, algunos en forma de animar a los demás, ¿no? Al tener esa abundancia, lo comparte. Pero hay algo mucho más hermoso que nos los dice aquí. Todos los que nacen en este rumbo del C tienen esa cualidad de dar esa palabra, florida, de color amarillo, de esta energía interna que tenemos, todo esto. Lo externamos, por eso tiene una cuentita de color. Bueno, esperemos que podamos distinguir el color desde acá, pero ustedes desde su amochli pudieran también ustedes verificar, ¿sí? Son cuentitas azules de chalchihuitl que da la palabra para que la otra persona pueda fluir. Tiene un color amarillo. Todo lo que siente, sus emociones con lo que vibran, lo comparte en palabra florida, ¿no? Tiene el color nuevamente aquí, el color, pues ese color tan hermoso del color negro, color chalchihuitl también, es el color negro. Toda su espiritualidad lo comparte. Y así sucesivamente se van combinando todos esos colores. Sabe conectar con lo espiritual, con lo emocional, con la parte de la disciplina que uno debe de ir forjando. Y yo sé de lo que les digo. Yo soy de este rumbo, ¿no? Cuando empiezo a conectar la energía espiritual, la energía emocional, la energía de compartir, te sientes mejor, te sientes pleno. Y todo eso es una energía que surge de la fuerza de voluntad, de una energía florida, de una forma florida. Al ser florida es algo que te encamina a ser una persona congruente con lo que dices y con lo que haces. Pero lo más importante, aquí miren en su tocadito de su oído, el de saber escuchar, el de decir, híjole, a lo mejor me estoy equivocando, pero alguien me dice, oyes, aquí
como que te estás equivocando, ¿no crees? Deberías de cambiar esa parte. Ah, bueno, escucho. Y te escucho con tranquilidad. Acepto mi error y empiezo a trabajar como tú me lo dices. En el cuello tiene un collar de chalchihuitl. Recuerden que el collar de chalchihuitl, el chalchihuitl nos habla de la fluidez de la palabra, de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos, del conocimiento. Es una persona que comparte, da, a pesar de que esa otra persona que le está dando a veces no le va a agradecer o simplemente no. Me estás ayudando porque quieres, ¿no? Pero esa es su naturaleza, la de dar, la de compartir, ¿no? Sus pies descalzos. Los pies descalzos habla, por una parte, la humildad de poder compartir, pero también sus pies descalzos representa que está muy conectado con la tierra, ¿no? Está muy conectado con lo que vibra bajo la tierra. Pero aquí es una energía femenina. Está muy empoderado la parte de energía femenina. A pesar que decimos, soy hombre, sí, pero tienes tu parte femenina. Y al empoderarnos nosotros en nuestra parte femenina, es algo muy hermoso porque empiezas a vibrar con tu parte femenina, siendo comprensivo, empático y lo que coloquialmente le decimos cariñoso, ¿no? O sea, te dejas querer y quieres. Y es una de las facilidades que tiene esta persona. Las raíces que vemos aquí son, son de los abuelos. Ese es el conocimiento que traen la vida. Ahora, chéquense ustedes cómo está posicionado sus manos, ¿no? Cruza sus manos. Es una representación que él suelta su mano acá, pero la otra mano, en este caso, no se ve, ¿sí? Hace esto. Habla de lo que él entrega. Inclusive él mismo se entrega de todo corazón, de todo lo que hace, lo que comparte con la palabra como sustento, lo hace de todo corazón, porque sabe que todo lo que des se te regresa. Lo que le digo, a pesar de que la otra persona no te lo agradezca, pero tú lo das. No esperes que esa persona te dé. Pues no le nace en darte nada, pues no te da nada. Pero habrá otra persona que sí te lo reconozca y te lo dé. Su servidor me he encontrado, hermanitos, me dicen, oiga, gracias a usted que, oye, yo no te he visto en las clases. Dice, sí, pero lo veo en YouTube. Y gracias por todo lo que usted comparte, estoy aprendiendo mucho. ¿Ven? O en algunos eventos, lo felicito por lo que hace, le digo, ¿a dónde te he visto? No, pues no nos conocemos, yo te veo en YouTube, pero te sigo en las redes. Entonces, es esa parte, ¿no? A veces decimos, nadie lo va a ver o nadie me lo va a agradecer. No, al contrario, yo doy lo que yo tengo y agradecido de que me permitan que yo les compre. Y de ahí depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, no por ello no tan importante que vayamos a decir que no es importante, sí es importante esta energía que también lo rige. En la trecena también. Es todo el poder de una trecena. Ujú. En la trecena de Seyeyecat, en la trecena de Seiscuintli, en la trecena de Setecpat, en la trecena de Semiquistli, en la trecena de Seocelot. Fíjense, él es Tezcatlipoca, ¿no? Nuestro ser interno. Y esta energía que ven ustedes aquí es la energía generadora de Tezcatlipoca. Es el vientre,
¿no? Es el vientre de la madre degeneradora de la conciencia, del otro yo. Es este Tezcatlipoca. Y nace justamente de esto, de esa conciencia cósmica, de esa conciencia interna. Está conectado con los 4 rumbos, buscando siempre los 4 rumbos, la pureza, ¿verdad? El conocimiento interno. El color rojo, la fuerza de voluntad. El color amarillo, la energía interna que tenemos. Al igual que la imagen de arriba, la imagen superior, siempre la energía interna, ¿verdad? Nuestro ser interno, que algunos le llaman ego, nuestro otro yo, siempre intenta dar la palabra florida. Porque en esta mente que tenemos aquí, estos son los tejidos de Tlazolteotl, está generando con amor. Teje redes de conexiones con los demás. Y chequen su mano que lo está intencionando, ¿verdad? Hacia atrás. Nos dice, yo tejo redes de conocimiento de lo que yo conozco de mis ancestros para poder compartirlo con ustedes con esta palabra florida. ¿Sí? Y tiene 2 puntitos aquí, como plumitas, que habla justamente el desarrollo de cualidades en los 2 mundos. En el mundo espiritual, en el mundo físico-energético. ¿Sí? Todo esto nos conlleva a que esta palabra, a que este mundo del rumbo que está señalando él, ¿sí? Esté florido. La fuerza de voluntad. Todo esto va a depender de mucha fuerza de voluntad. A pesar de que podamos pedir sabiduría de esa fuente oscura, ¿cuál sería la fuente oscura? La ensoñación, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos del inicio de la clase? De la ensoñación, del reencuentro con nosotros mismos, nuestras vidas pasadas, ¿sí? Y bueno, como esta energía, esta persona, es una de las personas que trabajan su energía interna, que siempre están pensando cómo tejer redes de amistades, de trabajo, y por qué no de sustento, ¿no? Y el sustento, recuerden, no tan solo es el sustento alimenticio, ni tan solo el sustento de cosas, no, sino el sustento espiritual también, ¿sí? Por su tlalpili, tecpat, es un cuchillito de pedernal, y el cuchillo de pedernal representa la luz, el conocimiento, ¿verdad? Como una antorcha, como por acá podemos encontrar a ciertas energías que lo llevan como una antorcha, con este tecpat, ¿no? Que van iluminando el camino de cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí está, miren, él lleva su tecpat, permíteme, voy a acomodarlo por acá. Mm, mm. Aquí este personaje. No, ese no es, amigo. Es este. Miren, este que está aquí. Lleva un tecpat. Como que va a ir con esta parte en la frente, va iluminando como una antorcha. Entonces, tecpat es conocimiento. Es guía en ir abriendo caminos. Por su año, Chicuey Acar. El carrizo nos enseña a vivir en comunidad, nos enseña a vivir en la rectitud hacia arriba, un aprendizaje, un conocimiento elevado, un amor, sobre todo, súper incondicional hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no debemos ser ni flexibles ni tan rígidos. Pero ojo, al ser carrizo, no tiene corazón, tiene que empoderar mucho más con las emociones y el análisis y el conocimiento que tenemos. El número 8, el Chicuey, habla de los 8 rumbos cósmicos, ¿no? Y también nos habla del octavo rumbo, que es nuestro náhuatl. Y mucho más él, que es Nemontemi. Tiene una mayor conexión al ser Nemontemi con el Itzcuintli. Su rumbo es Mictlampa.
Su regente es Mictlantecutli. Ajá. Y es lo que nos faltó ponerle, su regente es Mictlantecutli, ¿no? Y nos faltó Mictlantecutli y su regente de, en este caso, su regente de su trecena. Aquí está de las trecenas, ¿no? Aquí está, miren. El Esiscuintli, su regente es Mictlantecutli, su, su regente de la trecena es dijimos que es Itzcuintli. Itzcuintli. Aquí está Itzcuintli, Mictlantecutli. Entonces su regente es Itzcuintli, aquí está. Su regente es Xipetotec. Ajá. De trecena, su regente es Xipetotec. Xipetotec, ¿no? Al ser Itzcuintli tiene mucha conexión con la ensoñación y se le va a facilitar la ensoñación, la reflexión. Son personas que entienden muy fácil la ciclicidad de las cosas, el inicio, el término de ciertos proyectos, de ciertas cosas que debemos de trabajar. La energía del Itzcuintli, la gran cualidad del Itzcuintli, nos va a ayudar a esta personita a empoderarse con la cualidad de la lealtad. Los perritos son muy leales, ¿sí? Los perritos son leales. A pesar de que todo lo que les hagamos, pues al día en cierto momento se les olvida y otra vez están contentos, felices. Son protectores, son grandes amigos. Te comprenden los perritos. Para los que hemos tenido alguna mascota, entendemos esa parte. Son aventureros, les gusta aventurarse, ir a explorar, pero siempre regresan a su lugar, como veíamos en la imagen, ¿no? Sunautetl en este caso es Ocelot. El Ocelot también es un animalito nocturno. Él es muy paciente para poder lograr sus objetivos. Eso es bueno. Sigiloso, pero a veces vanidoso. El Ocelot a veces es vanidoso, ¿no? De que bueno, por todo lo que representa y conlleva la noche, ¿no? Su imantli, o sea, su imantli, la hora en que nació es Xipetotec. Xipetotec como hora de nacimiento y Xipetotec como regente de trecena. Es una persona que no le cuesta trabajo desprenderse de cosas materiales, o sea, cambia de piel, inclusive dice, bueno, esto no me funcionó, cambio de trabajo, cambio de pensamiento, cambio, ¿no? Cambiarse de piel, de todo lo que hagamos. Es muy importante el Xipetotec. El Xipetotec representa justamente la energía que él lleva en su ser interno, en su poder, de no aferrarse, de no sentirse muy posesivo de cosas, de personas, de situaciones, de trabajo, ¿verdad? Su trecena, igual es Seis Quintly, tú estás súper empoderado con el perrito, ¿no? Es muy leal, una de las cosas, pero al ser tan leal a veces nos hacen daño. Tenemos que vivir en esa armonía, poner límites. ¿Qué pasa con un perrito si nosotros en la mañana le damos un puntapié? Va gritando, pobrecito, porque le duele. Pero en la tarde regresamos y le hablamos bien, le chiflamos, le damos unas croquetas, un huesito. Otra vez ahí está contento y con nosotros. Pasa lo mismo con las personas. Les hacen daño y les hablan bien otra vez y regresan otra vez con el que les hizo daño. Pero nosotros como personas debemos estar más conscientes, poner límites, ¿no? Límites para que no se aprovechen de nuestra, ahora sí, de nuestra bondad, ¿no? Entonces todo eso es importante saber leerlos, saber comprenderlos, y toda esta información lo vamos a encontrar, ahorita les voy a decir cuál es el cuadernillito, ¿verdad? Su trecena, su señor de la noche, Tepeyolotl.
¿Qué es Tepeyolol? El espíritu de la montaña. Y aquellos que tienen al espíritu de la montaña tienen la facilidad de poder encontrar los lugares sagrados, los lugares de conexión, pero pues lo más importante que pueden comunicarse telepáticamente con los animalitos, con las plantas, con las personas. Son seres sagrados. Y nuevamente se repite el ocelotito porque es su nahualito. En el momento que nació, en los minutos en que nació, lo recibió un ocelote junto con Xipetote. Pero es un nahualito, su regente de su señor de la noche, igual es un ocelot. Todos los que tenemos a ocelot son personas muy cautelosas, son personas que esperan el análisis de atrapar, de acechar, de vivir en armonía. Pero también llega esa parte negativa, ¿no? Que, híjole, te crees mucho, yo soy más que, porque es lo que hace los celotitos, se la pasa limpiándose su piel, viendo todas sus cualidades. No es malo, claro, pero también hay que tener autoestima, pero en exceso, ¿no? También nos perjudica. Xiuhtecutli, su señor del día, es una persona muy centrada. Una de sus cualidades que sabe distinguir qué es bueno, qué es malo, como decimos nosotros. Pero es que no existe el qué es malo, qué es bueno. Solamente existe decisiones y resultados. Tal vez para algunos, en este mundo actual, tener poder, tener dinero, tener armas, tener sometida a la gente con miedo, a lo mejor para ellos es algo bueno, pues es algo que los hace sentir bien, pero para los demás, pues es algo malo, ¿no? No olvidemos que todo lo que hacemos se nos regresa y pues a esta persona se le va a regresar todo eso. Entonces es importante que Xiuhtecutli es el centrador, es el abuelito fuego azul, y lo encontramos en el cielo. También Xiuhtecutli es el abuelito solecito, Tonatiuh, es una advocación de Tonatiuh, es el abuelito huehueteo. Cada inicio de ceremonia de algún trabajo, siempre debemos tenerlo presente nuestro abuelito Xiuhtecutli, que como una velita, prender una velita, el día de hoy empiezo este trabajo, este proyecto, pues te encomiendo que me ayudes a encontrar esa sabiduría, abuelo, que yo pueda vivir en armonía, que a pesar de las circunstancias que se me presenten, puedo yo trabajar, ¿no? Xiuhtzitzilin, el colibrí azul turquesa. Al ser azul turquesa nos habla de la fluidez, del trabajar, de revestir nuestro plumaje. Decíamos, nuestro plumaje es nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar, nuestra forma de tratar a la gente, nuestra actitud hacia la vida. Al ser colibrí, el colibrí se alimenta del néctar de las flores. Hace ratito les decía, tanto en libros, tanto en conocimiento, tanto en clases, en charlas, en todo lo que nosotros vivamos, encontremos esa miel. Yo sé que hasta las circunstancias, hasta los problemas que decimos, vamos a encontrar esa miel para poder alimentarnos con esa miel. Es importantísimo. Y esta persona lo tiene ahí. Decirle, tú tienes la cualidad del colibrí. El día que tú te sientas desesperado, frustrado, es que no lo puedo lograr, es que esto no es para mí, es que, Diosito me está castigando, porque es lo que decimos, ¿no? No, decirle tienes tu colibrí, vamos, empodéralo. Está en su tonal. Tenemos el otro, su volátil, Tlahuizcalpantecutli. Tiene una conexión con la estrella Venus. La luz, tiene conocimiento. No, pues es que yo no sé si tienes conocimiento. Y si no busca ese conocimiento, tú eres la estrella más grande que puede iluminar a los demás.
Tú eres muy consciente y te acompañas con Xutecutli. Amanece y está Xutecutli. Yo les he mandado algunos videos, no les digo, pues aquí está Xutecutli, aquí está, miren, Tahuizcalpantecutli, está Tonatiuh. Es importante que pueda conectarse con él. Ahorita le podemos hablar muchísimas cosas de sus cualidades, pero poco a poquito se le puede ir diciendo cómo puede trabajarlo. En la novena, tiene una energía súper importante. Kahli, él es casa y la casa es protección y la casa es energía que une a la familia, pero sobre todo tiene a Chantisco. ¿Qué es Chantisco? El calor del hogar. ¿Y quién es el calor del hogar? Nosotros cuando hacemos que este hogar sea armonioso, hacemos que el hogar llame a todos nuestros seres queridos, ¿no? Además, Chantico es el que resguarda la casa, que protege la casa. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba de la leyenda del abuelo Tlaloc y del abuelo, del yerno Huehueteo, ¿no? Pues que lo discriminaba. Entonces, Chantico es una energía femenina que a pesar así como Chantisco, como que es masculino, ¿no? No se olviden que todo está en forma dual. Es una energía que lo empodera y que lo lleva a que sea empático. Lo conlleva y lo empodera a que sea, pues ahora sí, amoroso, cariñoso, porque es ese calorcito que nosotros damos, comprensivo lo que lo interpretamos en el mundo occidental, ¿no? Decimos ahorita con con esta modalidad de enseñanza, dicen, no, pues debe de existir una educación emocional, ¿no? Una cualidad que debe de serse y retomarse, la educación emocional, la parte energética de las emociones, ¿ah? Y él lo tiene ahí presente. Entonces, él, el hermanito, pues es Seitzcuintli, uno perrito, y de ser posible que lo pudiera investigar más, todas esas cualidades del perrito que pueda encontrar. Pero sobre todo, hermanito, que este hermanito pudiera entender que al ser Nemontemi tiene más horas de reflexión, tiene un trabajo súper importante, pues ahora sí la lealtad. Si se vuelve leal a sus objetivos, yo sé que puede lograr grandes cosas en cualquier ámbito de su vida, independientemente a lo que se dedique, ¿no? Le decía en este pequeño cuadernillo que de los símbolos del calendario tenemos a Itzcuintli, su orientación es a Mictlampa, color blanco, negro. El perro es siempre señalado como un animal leal, arquetipo del compañero fiel. Esa es su naturaleza. Y siendo así, el animalito no requiere condiciones externas para ser leal a su propia esencia. Y así lo puede encontrar más, ¿no? En este pequeño cuadernillo, siento que es muy importante, es muy, muy bonito. No es mío, es de un hermanito que me lo compartió, que poco a poquito poder entenderlo. Claro, aquí habla un poco eso, pero practicarlo, vivirlo con esta energía. Sí, hermanita, entonces es la hermanita que nos lo compartió esta parte, ¿verdad? Del tonal, y que pues le agradezco porque justamente fue algo práctico, fue algo que nos hizo reflexionar para encontrar el tonal, ¿no? Y ese es justamente el aprendizaje, ¿no? Porque aprendemos más cuando ya nos enfrentamos con esos problemas, con esas dificultades, de, ay, ¿cómo le hago? ¿No? Es más práctico a que yo les dé toda la teoría, pero sin practicarlo. Sí, hermanitos. ¿Mm? Bueno, hermanito Enrique, lo escuchamos. Tlazocamati, Temastiani, Tlapoyahualti, hermanitos. Yo tengo 3 preguntas, Sí, Temastiani. hermanito. Y yo creo que usted debe
saber muy bien estas dudas mías. Dice, la primera dice que si usted, le hace estos estudios a sus alumnos o algunos alumnos para saber cómo actuar con ellos, cómo encaminarlos. Y por lo que a veces nos dice usted de sus alumnos, puedo percibir que sí sabe, cómo tratar a uno, cómo tratar a otro, porque muchas veces ese es un problema de los maestros, que queremos tratar de igual manera a No, voy a todos. ver. No. Ya si Y, me ves que me caigo, ya me haces. a todos y es por eso que a veces nos metemos en problemas, tanto con ellos como los papás, como con directivos. Esa es una de mis preguntas. Y yo sé que en Canadá sí tienen un sistema donde se les hacen estos estudios psicopedagógicos para encaminar a los niños, mm, mm, para darles una línea, darles una línea de trabajo que coadyuve a su vida, a sus planes de vida. Y mi otra pregunta es, ¿qué implica en esto la cesárea? Porque, porque yo escucho que hay muchas veces dicen que el niño tenía que nacer en este día, pero no nació por X o Y problemas y tuvieron que hacerle cesárea un día después, o un día antes, o 2 días antes, o 2 días después, dependiendo de la complejidad del parto de Mastiani, Tlazocamati. Sí, hermanito. En el caso con mis alumnos, digo, a mí me sorprendió mucho Lupita. Ella declama y es una niña muy, muy valiente, porque pues se enfrenta a situaciones un poquito difíciles. Y sí, sí le saco su tonal de ello. Mm. Tengo este otro niño, Chavita, muy bueno para cantar, ¿no? Y igual él es Yeyo Celot, y esta Lupita es Nemontemi, es de los Nemontemi. Entonces, cada uno de ellos voy tratando de entender. Tengo a otro alumnito, pues es Claudio. Él tiene la energía de Mazat y pues es un niño muy tímido, hay un niño muy maltratado. Y he buscado la manera de hacer que externe, perdón, que externe sus miedos para, para trabajarlo, para trabajarlo con él. Mi alumnito Claudio tiene problemas con la familia y sí tiene muchos miedos impuestos. Entonces, él ahorita está en quinto grado, se le dificulta leer, se le dificulta comprender, escribir, pero es muy bueno para el dibujo. Entonces, son muchas cosas que si nosotros profundizamos con nuestros niños, vamos a encontrar un mundo en el que nosotros no nos preguntaron cuando íbamos a la escuela, que nos enfrentábamos con esos miedos, que nos quedamos con todas esas dudas. Y lo que yo intento es un poco adentrarme en sus vidas, pero eso a mí me ha costado Tiempo. un poco de
negatividad por algunos padres de familia. ¿Por qué se mete con la educación de mi hijo? Tú dedícate a enseñarle lo que es de la escuela, lo demás déjamelo a mí. ¿Qué te metes? ¿O qué? ¿Es tu hijo o acaso? Bueno, pues que yo soy su maestro. A mí me interesa que aprenda, pero también me interesa su estado emocional. ¿Y por qué no su estado espiritual? Porque si usted me lo maltrata en la casa, cuando viene aquí, a pesar de que yo ponga la mayor de mis esfuerzos, le lleve materiales, le lleve cosas para que pueda trabajar, lo motive, o al momento en que tantitito le hablo fuerte, empieza a llorar. Ujú. Porque tiene ese miedo dentro de él, que cualquier errorcito que cometa, ahí va sus golpes. Y a veces sin motivo, porque su papá es drogadicto, Mm, violento. Inclusive, pues a mí me lo ha dicho, meramente maestro, usted no se mete. Digo, no, no me meto, pero sí me interesa que mi alumno aprenda. ¿El qué sí. culpa tiene de tus problemas? ¿Acaso te pidió nacer? ¿Acaso él pidió que tú fueras su padre? Es esa parte difícil. Y sí se puede, hermanito. Empezar desde con ellos, y no desde primero, sino que a lo mejor, si pudiéramos hacer esta coordinación, claro, no, tampoco voy a hablar tanto de lo negativo, sino que tengo a padres de familia que me dicen, maestro, gracias de que pudo usted darle el tonal. Pues mi niña ahorita veo que está más motivada, dice, no, pues yo sí lo voy a lograr porque soy un águila, porque las águilas vuelan alto, porque las águilas logran todo lo que quieren. Es más, papá, si tú no me quieres apoyar, yo trabajo y estudio y además me van a dar una beca. Entonces es muy importante. Quiero entender que esto, al aplicarlo a nuestros niños, al aplicarlo en una sociedad que podamos entender el tonal powali, pues al aplicar el tonal powali, entenderíamos mejor la educación, lo que quería hacer o lo que hizo Alemania con Hitler. Formar super seres humanos que sepan qué es lo que quieren. Y Sí. desafortunadamente con esta educación que tenemos, y no es por hablar mal de algunos de mis compañeros, es la realidad. Muchos dicen, digo, oye, chequemos tus alumnos, veo. No, maestro, que me llegue mi cheque, lo Sí. cobro y lo demás no me interesa. Ya ves, por Puro andarte 10. ahí de metiche, ahora hasta el padre de familia ya te quiere dar ahí unos golpes, ¿no? Aprenda o no aprenda el niño, cómo se Sí. siente, a mí me vale un cacahuate. Ya llegó mi chequecito, de aquí me voy de taxista porque tengo que completar para los gastos de taxi. Sí, es esa parte. La otra pregunta se me olvidó, hermanito, disculpe. Este, que si implica algo o tiene que ver algo en los que nacen de cesárea, porque muchas veces no nacen el día que tenía que nacer. Y si ahí hay un problema con su tonal. Mm, fíjese que es esa parte que muchos tenemos duda, ¿no? Pues no te tocaba nacer y te adelantaste. O te Pero yo creo que atrasaste. también, o te atrasaste, pero yo creo que todas las circunstancias puedo yo contestarle con la siguiente frase. Ah, pues aquí está la abuelita. Todo es perfecto. Todo debió de ser de esa manera. Ajá. Y fíjese, al momento de que nazca, decirle, bueno, naciste de esa manera y cuando llegaste a este plano existencial, pues estas son las cualidades como ahorita a grandes rasgos, digo grandes Ujú. rasgos porque es algo más profundo hacer un tonal, está aquí, ya naciste.
Ahora estas son tus cualidades. Porque llega a suceder lo que usted Sí, dice. ¿No? Al modo de sí, empoderarlo. Inclusive nosotros, que llegamos a entender que a esta edad nuestro tonal, un hermanito me decía, oyes, si yo hubiera sabido de esto desde un principio, ¿qué sería yo? Así me dijo. Le digo, bueno, ¿verdad? Pues un súper, me dedicaría a lo que realmente amo. Y ahorita no amas tu trabajo. Sí, hasta ahorita que me leíste mi tonal, todo lo que me describiste es lo que soy. Y ahora, todo esto lo que soy, si lo potencializo, porque él es maestro de educación primaria. Dice, pero a mí mi pasión es la de escribir. Dame unos tips. Sí, claro. Lo poquitito que yo sé te lo comparto. Ahorita le está escribiendo un poemario y él dice que le va a titular Mis sueños dorados. Y a él en ese poema describe sus sueños, ¿no? O sea, lo que sueña, lo escribe y sí, lo convierte, le da formato de poesía, de poema. de poema. Ahorita él lleva 20 poemas. Y dice, le puse mis sueños dorados porque son los sueños que yo vivo. Y me encantan, dice, escribir de esa manera. Adelante, Leo, hermano. Yo sé que lo vas a lograr. Yo sé que en su momento te vas a desesperar. Eso es normal. Pero, dice, yo no sé cómo le hagas si pido un préstamo, pero yo voy a editar mi libro. Y quiero que tú seas el que haga mi prólogo, el que, no, pues sí, adelante. Yo te acompaño en tus sueños. Vamos, ¿no? Entonces, hermanitos, ese es un camino, ese es una motivación que debemos de darnos. Y es como decíamos, es una gran responsabilidad de hacer un tonal, porque no es cualquier cosa, estás hablando de la vida de una persona, que de eso puede depender de las decisiones que tome. ¿Sí? Hermanita Ana, Tlazocamati no Sí. unirse en Enrique. Tlazo Espero haberle Camati, respondido. sí, gracias, Tlazo Camati. Sí, hermanita Plazo Ana. Camati, pues estoy aquí, pues sigo en reflexión con todo lo que nos da Temasián y pues le agradezco mucho, le agradezco infinitamente por pues darnos toda esta sabiduría que en lo personal, primeramente me ha servido em, para, pues para ver los aspectos en los que tengo que trabajar, ¿no? El conocerme es algo muy fuerte, ¿no? El darme cuenta de cómo he sido educada y qué es lo que he hecho, precisamente decía, hablando de los niños, y es un tema muy fuerte, es el que a mí me hizo buscar un camino, y el camino pues me encontró. También creo que me andaba buscando porque yo creo que hablando de energías, pues bueno, yo tenía así una gran necesidad, aunque a veces hablan que de las necesidades no hay que necesitar, pero creo que algo que sí se necesita es la conciencia para ser un ser diferente. Y pues a mí, yo sí tengo, por decir algo, por decirlo así, pues yo sí tengo hambre de esa sabiduría para poder cambiar mi sentir, mi forma de pensar y pues bueno, en cierta forma, pues duele a veces reconocer y es como, y a veces, algunas personas me dicen que es un juicio, pero reconocer que pues, viví el maltrato, de niña y que pues, eso me impidió, me ha impedido, me impidió durante la infancia pues realizar mis sueños, ¿no? Que es lo que sacar a flote mis dones, mis talentos y que tener ese apoyo. Claro, como dicen, ¿no? Los padres nos dan lo que nos pueden dar,
pero creo que a estas alturas que a estas alturas pues agradezco la vida, agradezco a mi madre que me haya cargado en su vientre, que me haya, las cosas buenas, ¿no? Que, que nos pudo dar a mí y a mis hermanos, pero creo que a estas alturas, pues, a veces, como dice, a veces pienso que es tarde, ¿no? Pero ahora sí, como dice, me acuerdo mucho de lo que dice, que siempre menciona la abuelita Zipacli, todo es perfecto. Entonces hay que tener aceptación, pero creo, este es mi Neltilistli, pero también pues tener esa responsabilidad y sin egoísmo, sin ambición y sin miedo, seguir estudiando y poder compartir pues lo poco que voy aprendiendo, pues con las personas, y los caminos se van abriendo, se van aclarando cuando, según las intenciones que tiene uno. A mí se me ha hecho maravilloso lanzar con el tridente en mis manos las intenciones y realmente ha resultado porque pues pues siento que sé muy poquito, sin embargo lo que comparto ha hecho ha hecho que en mi caminar vaya encontrando personas que también están interesadas, es impresionante, ¿no? Entonces al ir caminando, me han invitado y yo digo, y me siento un poquito, pues, como pequeñita, ¿no? Le dije, es que solamente les estoy compartiendo algo, pero sin embargo, pues digo, están los compañeros, está usted, Temasiani, y digo, y veo la posibilidad en este momento, porque me han hecho una invitación a una escuela de niños, a una escuela primaria, para donde se abrió ya ese enfoque hacia recuperar nuestras culturas, hacia sanar. Ya están hablando de sanar no solamente nuestro cuerpo, por medio de la alimentación sana, por medio de saber que ancestralmente, o sea, perdón, por medio de conocer las semillas, el maíz, el cacao, en una forma, ancestral. Sí pues están viendo la forma de poder empezar a educar a los papás también, desde luego, pero también por medio de los niños, empezarles a dar la educación y ya hablan de la conexión con la naturaleza, la conexión con la madre tierra, y para mí ha sido muy bonito. Creo que es una semilla que no hay que dejar de regar para que dé frutos y poder, entonces, pues yo sí pensé en esto del tonal y comenté y me dijeron, no, pues aquí anótese para que puedan venir a compartir, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, pues espero, pues que si le es posible, pues nos pudiera dar ese apoyo también. Entonces ya platicaríamos, ¿no? A ver qué es posible. Y y pues sí, ahorita cuando el hermanito Enrique estaba hablando de esa forma de nacer por cesárea, ¿no? Que también es algo que el sistema ha impuesto, ¿sí? Porque yo estudiando un poco y un poco lo que he entendido sobre ese aspecto, es que el nacer por cesárea también es una forma de controlar a la humanidad, porque el niño no nace naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que pierde esa capacidad de de poder enfrentar y luchar de la misma manera que si es en forma de cesárea. ¿Por qué? Porque lo forzan a nacer al bebé. No es una forma natural, entonces interfiere mucho con la forma en el que el niño se defiende ante la vida, porque no tiene esa forma, no tiene plasmada, no se le queda plasmada esa forma natural de luchar ante la vida. Entonces, pues es algo muy profundo
que pues ojalá que nos hiciéramos más conscientes antes, ante la llegada de un bebé, de un niño, y pues es doloroso darse cuenta, ¿no? Que cómo hemos sido, nosotros como niños, cómo hemos sido lastimados, pero que a estas alturas hay que hacernos responsables y pues y como dice la abuelita, todo es perfecto. Entonces, sin ambición y sin miedo, dejar una semilla, dejar una semillita que prevalezca en la tierra y que florezca. Y a veces pues hablo así y a veces dicen, no, pero si tú eras diferente, ¿tú por qué ahora piensas así? Si tú no eras, sí, así casi, casi, si tú no eras buena, pues sí, pero el ser, como tú dices, malo, deja en el cuerpo tristeza, enfermedad, soledad y muchas cosas, emociones y una vida que no es agradable. Entonces, si se tiene la oportunidad, ¿por qué no cambiar ese sentir? Y Tlazocamati, maestro, de verdad le agradezco infinitamente. Me cuesta trabajo entender, pero sigo estudiando, viendo la importancia de aprender a leer el Tonalama, de aprender a leerlo, sobre todo primeramente para conocerme a mí mismo y poder compartir con los demás. Tlazocamati, gracias por su paciencia y su tiempo. Pasacamate, Nagnitzin. Sí, en efecto, hermanita, necesitamos nosotros ser más empáticos. Y con respecto a una charla sobre Tonalpoali, y esto no está fuera de contexto ni de los contenidos del Tonalpoali en la primaria. Les decía yo, en el libro Proyectos de Aula, son 20 proyectos. Y cada proyecto trae una imagen de Zipactli, Eyecatli y así hasta los 20. Entonces, en el análisis en una reunión me dicen los maestros, ¿y estos qué? ¿Qué son? ¿No? Digo, pues tú eres maestro mexicano, ¿no? Eres anahuaca, eres mexica, eres náhuatl, eres maestro bilingüe, ¿no? ¿Cómo no vas a saber? Es algo que todo mexicano debe de conocer y saber. Dice, bueno, desafortunadamente yo no lo sé. Y llevaba justo mi playera, donde van del Tonal Machillo. Les digo, esos que están ahí están aquí, ¿no? ¿A poco sí? Sí son del calendario. No es calendario, señor. No es calendario. Mal llamado, sí. Se llama Tonal Machillo. La energía que vibra de la sabiduría. La energía empática. Esta es una cuenta del tiempo. Dice, a ver, léenos, Zipactli. Pero estás leyendo al revés. Pues es otro mundo, hermano. Es otro mundo. Son 20. Y chécate que son 20 proyectos. No, pues sí son los que tú acabas de leer. ¿Qué más podemos? Cada una de estas energías tienen unas cualidades. Y cada uno de estos 20 te corresponde uno. ¿Y cómo puedo saber? Con mi fecha de nacimiento empecé a sembrar esa semillita. Y el maestro dice, creímos que tú no sabías. Le digo, bueno, pues yo también creo que tú sí sabes. Creo yo que lo traes en la sangre. Creo yo que tú eres súper inteligente. Creo yo. Se me queda viendo. Dice, ¿por qué yo te dije algo negativo y tú me contestas con algo positivo? Fácil, mi hermano. Cada quien da lo que tiene. Tú das negatividad porque es lo que tú tienes. Pero bueno, sí, hermanita, abuelita Zipacle, la escuchamos. Tlazocamati, Temachani, Panolti, Noniwan. Panolti. Para mí es un enorme gusto escuchar a mis hermanitos. Eh, Me contengo de participar porque, porque ahora veo las cosas con paciencia. Y es bien hermoso aprender, siempre aprender.
todos aprendemos, se los he comentado. Entonces, con respecto a ligar los comentarios desde nuestra primera participación con nuestro hermanito Enrique y con nuestra hermanita Anita, bueno, pues Palin, ¿qué les puedo decir? Hay una experiencia de vida. Nosotros que ya estamos, de verdad, ya estamos encaminados, vamos a creernos eso, ya estamos en el camino. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? No, no es por qué, la pregunta no es por qué, la pregunta sería ¿para qué? Al hacernos esta segunda pregunta, inmediatamente ligamos cómo, cuándo y dónde. ¿Por qué lo hacemos en este sistema y en este lenguaje que vivimos actualmente? Porque estamos haciendo conciencia. Entonces, la sabiduría es Mineltilisli, entre paréntesis se los comento. La sabiduría llega por dos fuentes primarias, que es la experiencia y después la academia, el conocimiento. Sí comprendo que no es lo mismo que entiendo. Comprendo mucho el punto de decir, es que ¿por qué tuve que vivir todas experiencias negativas, todas estas experiencias tristes? ¿Por qué me tuvieron que nacer? ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? Y si yo me quedo en la pregunta del por qué, allí voy a vivir. Ahí va a ser mi conciencia, digo, perdón, ahí va a ser mi existencia. La, la conciencia es cuando ya llegamos al camino y despertamos y decimos, ¿para qué? Ah, pues entonces esta vida la acepto como venga, la acepto, la agradezco y aprendo con amor y en armonía. Esto formando parte de esas 5 letras hermosas que tenemos en nuestro macuili, en nuestra mano, Mai. Entonces, el hecho que estemos ya aquí y ahora, como lo dicen nuestros ancestros, Axcanguanican, aquí y ahora, esa es la enseñanza, este eterno presente. Y a los niños que tenemos a un alrededor. Comentaba que estoy 2 años viviendo en Tlaxcala, ya por cumplir 2 años, por la presencia en esta existencia hermosa del hijo de mi hija, de mi nietecito. Y ha sido para mí un gusto enorme atestiguar, y ayer lo reflexionaba en la noche, atestiguar cómo ha ido creciendo. Y el estar en estas tierras, junto con mi estancia en Teotihuacán y mis actividades y modificar, me ha hecho más presente, aunque me note ausente. Entonces, tocaron un punto importante, tocamos un punto importante. Ya no nos quedemos en por qué nací así. Estamos en el camino y lo que nos corresponde ahora con estas enseñanzas sabias de nuestro Temastiani y de nuestro grupo y de nuestra existencia y de la academia, ¿por qué no? Con todas estas enseñanzas es ponerlas al servicio de la Madre Tierra, es ponerlas como semillitas en esos corazones y esos rostros infantiles hermosos. Ha sido un gusto atestiguar, testimoniar que sus nietecitas de mi hermanita Cuetzpali, dice, se acercan a felicitarla y dicen, Nimitla Sotla y Canochi Noyolo. Es, es un gusto siempre el hecho de saber y conocer nuestras energías y hacer de este conocimiento, hacer también un plan de vida para nuestros infantes. ¿Por qué? Porque esas semillitas que van creciendo, van a ir creciendo con una
personalidad, con una definición, con una conexión. Entonces, la invitación, hermanitos, hermanitas, es no nos atoremos en el por qué. ¿Por qué nací así? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Pues porque todo es perfecto. La respuesta es esa. Y no somos seres de antes, seres de ayer, ni del futuro. Somos seres del presente. Y en este eterno presente consciente tendremos que hacer esa correlación entre nuestro pensar, nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestro corazón, esos sentimientos, esas emociones y también con nuestro hecho, que nuestra palabra sea un hecho. Entonces es hermoso sembrar en las semillitas todo aquello. Temastiani, así como usted ha sembrado en nosotros esa claridad, esa experiencia al invitarnos a disfrutar a nuestra madrecita Chalchihuitlicue y a la montañita, a la energía hermosa de Tepeyoloctli. No pierdan esa oportunidad, hermanitos. Tlazocamati, me emociono mucho. Por eso no me extiendo, pero agradezco enormemente cada clase a todos ustedes, sus rostros y corazones. Temastiani es mi lista. Tlazocamati no ignitzi. Gracias por sus palabras y pues su fortalecer de este calpuli, ¿no? Es importante reconocernos y autorreconocernos la importancia de nuestro caminar en este sendero, ¿no? Y muchísimas gracias. Últimamente hemos estado un poquito reflexionando, ¿no? El por qué estoy aquí. Pero lo más importante es lo que se dice ahora. Ya estoy aquí. Ya, pues eso ya estoy. Ahora, ¿cómo puedo yo florecer, no? Es interesante esa parte, ¿no? Que debemos de retomar. Tlazocamati no ignitzin. Hermanita Mahlaktli, Wanyei Mikisli, la escuchamos. No, Meteo, no. Sí, Nogniwan, buenos días a todos, No, hermanos. no, sí. Primero un comentario y una pregunta. Bueno, el Ujú. comentario va a lo que ahorita se ha estado mencionando, el Tonalpowali. El viernes apenas fuimos a dar un taller con un equipo de maestros que son hablantes de distintas lenguas aquí en el Estado de México y precisamente enfatizando en la lengua náhuatl, hacíamos una revisión rapidísima de los nuevos libros de texto en preescolar, para ser precisos, en el de tercer año. Y les decía a los maestros que tenemos una gran consigna porque para aquellos que no hemos tenido el acceso a este tipo de conocimientos ancestrales y los que ya estamos en el camino, pues que tenemos una gran misión, porque en el libro no está nada más por estar. Entonces, pues se hacía la recomendación y la orientación que pues que investigáramos, que nos apegáramos y que recuperáramos este tipo de conocimientos. Muchos maestros se vieron sorprendidos porque decían que ahora cómo lo iban a hacer, ¿no? Porque les decíamos que era mal llamado el calendario azteca, que era el Tonalpowal, y me decían, pero no, eso es un error, es el calendario azteca, y me decían, ¿y qué es el Tonalpowal? Ah, pues la cuenta de nuestros días. Entonces, pues sí, muchos maestros se vieron entusiasmados y preguntaban que cómo podían sacar su tonal para saber ellos cómo conducirse, ¿no? Entonces sí se ve el interés porque es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Lo tenemos latiendo en el corazón, solo que a veces lo silenciamos. A veces la distancia pareciera ser un obstáculo, pero no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a tratar de apoyar en esa parte porque sí se requiere, porque ya como lo han mencionado a través de diferentes contenidos existen los proyectos. Y si ahora que sí tenemos luz verde, pues ahora sí hay que tomar la palabra y tomar ese liderazgo para conducir, no solamente para recuperar nuestras lenguas,
sino para recuperar todo lo que conlleva ello. Bueno, ese es mi comentario, maestro, y me quedé en los 5 carrizos, solo anoté el de la espiritualidad y el cuidado de las energías, la protección y el Temomoshli. Bueno, ese no es un carrizo, pero no sé si sí lo Ujú. mencionó o me perdí, discúlpeme, me faltaron los otros 3 carrizos. Sí, uno de la espiritualidad, hermanita, está el otro del cuidado del cuerpo energético, que es nuestro cuerpo. El otro es el cuidado de nuestras emociones. El otro es el cuidado familiar, porque es importante la armonía familiar que tengamos. Cuando estamos en armonía con nuestros hijos, con nuestra pareja, con todo, fluimos bien. O con nuestros seres que tenemos alrededor. La profesional, ¿no? Son 5 carrizos, pero pueden ser más dependiendo de qué objetivos tengan. Igual a la muestra pongan un carricito de aprender bien el tonal puali y dar y hacer tonalamas, ¿no? Es algo interesante, que a lo mejor en este año yo, en la veintena que viene, que es Quecholi, voy a preparar mis flechas para cazar todas esas oportunidades que me lleguen a este aprendizaje. Ahora, la enseñanza de nuestra cultura. A mí me encanta un video donde dice de este gran intelectual Diesel, de apellido, donde habla, descolonizarse es enseñar y aprender lo que tenemos aquí justamente en la vida. Lo que hay aquí, la cuenta del tiempo, nuestro idioma, nuestra filosofía, nuestra medicina, y dejar de estar consumiendo esos contenidos europeos. ¿Verdad? Eso es descolonizarse. Paso 1, me reconozco. ¿Quién soy? Pues no soy un personaje güero, rubio y todo, ¿no? Soy un anahuaca y voy a hacer honor a hacer esto, ¿no? Sobre todo lo que estamos frente a grupo, hermanito. Tenemos a seres tan hermosos, seres limpios, seres esperando a que se les ponga acá el conocimiento. Ya lo traen el conocimiento, claro, pero ahora ¿cómo lo puedo yo formalizar? Es algo hermoso. Y esto de los carricitos, de las prácticas, de las veintenas, lo pudiéramos practicar con lo que nos rodean y sobre todo hacerlos enfrente de ellos. Y ahí es una forma. ¿Y por qué lo hace así usted? ¿O por qué tiene que hacer eso? Y ya le empieza uno a explicar, empieza a sembrar la semillita de la duda para que pueda también aprender, ¿no? Y es esa parte. Nosotros como Pilsintecutli siempre aprendemos por la duda, por la curiosidad. Y qué mejor que generarlo nosotros también, ¿no? Sí, hermanito Fabián. Sí, yo también tengo una pregunta. Eh, yo estoy trabajando como investigador y muchas veces me he topado con que, bueno, el nombrar, por ejemplo, los pueblos originarios o eh, culturas antiguas, tradiciones milenarias, a veces cuando nombras esto en lo que es el campo académico, muchos profesores, muchos académicos parecen como espantarse y lo primero que dicen es, no, no trabajes con grupos vulnerables porque puedes malinterpretar la forma en la que piensan, puedes destruir su cultura. Entonces hay algo así como una forma como de proteger y eso es lo que a veces a mí no entiendo muy bien porque en mi caso yo estoy muy interesado y pues esta investigación quiero poder aprender más, empaparme más de esta información y pues evidentemente en el campo académico es importante pues pasar este conocimiento, pero parece como si estuviera mal visto
Y pues mi pregunta es, desde nuestra perspectiva aquí en este grupo, eh, ¿es realmente malo el compartir esto fuera del grupo? ¿Hasta dónde puedo yo trazar una línea, por ejemplo, de qué puedo yo transmitir a otra gente para que no haya ese tipo de problemas? Y lo que hoy en día parece que la gente está muy espantada de esto, por eso del proteccionismo a grupos vulnerables. Gracias. Sí, hermanito, es algo delicado. Delicado porque el sistema siempre ha estado contaminando, diciéndonos que esto que de nuestros pueblos es algo, es algo demoníaco, es algo bárbaro. Pero hay una forma de empezar a motivar, de manera sutil. Uno de ellos es lo que les decía, me ven haciendo esto. Algo muy sencillo y no necesitamos mucha herramienta. Recibo al solecito y le agradezco. Una de las dudas que puede generar es que, ¿por qué lo haces? Y ya le empiezas a platicar de tu filosofía y de los abuelos. Ahora, trabajar con grupos vulnerables es delicado, hermano. ¿Por qué? Te vas a topar con religiones. Yo me he topado con religiones. En mi mismo grupo, para los que han asistido a la comunidad de Xochimilco, Xochimilco es un pueblito pequeñísimo. 100 150, 160 habitantes. Pero hay testigos de Jehová, hermanos del séptimo día. Hay hermanos santos de los últimos días, mormones. Hay la religión católica, pero antigua. Toda la misa lo hacen en latín. Hay una religión católica reciente, que donde el cura se para y se pone a hacer su ceremonia. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Haciendo a veces temazcal, a veces compartiendo la palabra con los que me encuentro, con los que me llevo los señores. Y, y hay muy radicales, como quien, como los testigos de Jehová. Eso a mí no me hablas. Yo te hablo los pasajes bíblicos, las citas bíblicas, eso sí, yo sí te puedo hablar, pero lo tuyo no me hablas. Entonces, si no hay respeto, no hay plática conmigo, mis hermanitos, ¿no? No, pero fíjate que Dios, lo que tú hablas del diablo, a ver, a ver, a ver. Yo no hablo mal de ti. Dices que no hables mal de mí. Hay 6 partidos políticos. PAN, PRD, Morena, Partido Verde Ecologista, Partido Independiente Revolucionario. Y entonces, justo es eso, hermano. Vamos a buscar estrategias de cómo investigar y cómo empezar a trabajar. Si es algo delicado, sí, hermano. Y mi comunidad le llamo como un pueblo vulnerable. Con decirles que tenemos un puente invisible. Un político metió que nosotros ya nos construyó un puente, pero no está, pero con tal de sacar el dinero. Paréceme que también ya tenemos la carretera artesanal, pero no está. Y ya está comprobado. Es meterse con más allá. Es triste la realidad, pero sí es poco a poquito. Yo también me encuentro a niños que son muy listos en ese ambiente y sí lo aceptan. Dicen, "Ah, sí, mi papá cree en eso, pero yo quiero aprender más", ¿no? Es posible, claro que sí. Es posible compartir esto que aprendemos, sí, porque no es adorar a alguien más, es reconocerte lo que eres.
Sí, hermanito. Y sí se puede compartir con todos, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro. Sí, hermanito. E inclusive algún compañero que estuvo aquí, y ustedes lo conocen, el hermanito Miguel Ángel, está en Santa Ana, California. Él ya hace sus ceremonias y ya ha aprendido de todos los maestros y me decía una vez, maestro, me disculpa, pues yo casi ya no me conecto a sus clases. Yo ya estoy practicando lo que usted enseña. Adelante, hermano, adelante. Es lo que yo quiero, que crezcamos juntos, tú también, ándale, avanza. Y si en algo te puedo ayudar, aquí estoy. ¿Sí? Y lo mismo les Sí, digo a ustedes, hermanitos. Aquí estamos. Quizá no somos el saberlo todo, pero lo poquitito que sabemos, lo ponemos a su disposición. ¿Sí, hermanitos? Tlazokamati. ok. Tlazokamati. Tlazokamati nakniwan. Bueno, pues vamos a disfrutar el domingo. ¿Nos Maestro, vemos? Sí, maestro, hermanito Pedro. sí, quisiera compartir con los hermanos, los compañeros, de que tenemos que estar muy conscientes y preparados, porque últimamente Sí, sí. empiezan a salir videos de la historia según de la invasión, promovidos por Slim y todo el grupo de extranjeros que se sienten dueños y amos de México, a donde nos hablan y se burlan de haber pedido, de que el compañero expresidente pidió perdón, que pidiera perdón a España por lo que hizo con nuestros antepasados. Y suena burlesco y bueno, se jactan diciendo, tenemos que estar preparados y autoeducados para poder defender nuestra dignidad en base a la razón y lo que es justicia, no en agresividad ni violencia. Demostrarles que somos más capaces de llevar esa palabra florida al corazón de esas bestias, porque somos conscientes, maestro. De eso quisiera decirle al grupo que nos preparemos, porque va a venir mucha tempestad sobre nosotros, de esos ataques mortales y que muchas de las veces nos van a desafiar a abandonar la causa, diciendo que nosotros somos ignorantes y salvajes y violentos. De eso tenemos que estar preparados, maestro. Eso es mi compartir. Buen día y un abrazo para todos. Cuídense mucho, maestro. Gracias por estar aquí en el camino de nosotros y por enseñarnos, maestro. Sí, hermanito, es una conciencia que nos va a llevar. Si nosotros nos adentramos en esta filosofía, créame que sí lo vamos a lograr. Y pues los invito al curso de Panquetzalistli que vamos a tener los 20 días del tercer círculo. Habla precisamente de esto, de la profundidad de la conexión con nuestra Teoína, la madre de toda la naturaleza. Y pues tiene que cambiar un poco el enfoque al que no, como nosotros vemos la vida. Sí, hermanitos. Bueno, pues los dejo también descansar. Vamos a disfrutar de este día. Y pues una mezcla sotla y canoche no yolo. Timoitasque, amanintla iba. Hoy nos vemos. Vamos a tener una pequeña charla sobre cómo recuperar nuestras vidas pasadas y cómo empoderarnos y protegernos, como bien lo decimos, y saber que no estamos solos. Nos acompañan muchas energías. Timoitasque nogniwa. Tlazocama timiek. Matimo sehuica. Gracias por Timoitasque. Timoitasque Nogniwa. nogniwa. Partimos